Hola Aries, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal. Yo soy Tony21 Tarot Evolutivo y en esta ocasión traigo tu lectura. Volvimos, sí, volvimos para todos los signos. En el mes de agosto hemos vuelto con tus lecturas de manera general. Recuerda, esto es una lectura general y atemporal. El mensaje va a llegar a ti cuando necesites ser escuchado. Si te resuena, tómalo, lo que te resuene, y lo que no, lánzalo al universo y más adelante una mejor lectura te encontrará. Sin más preámbulos, vamos a ver qué nos trae el tarot evolutivo para los signos de Aries en particular en este día. Sale y vale. Dame más información para el signo de Aries, por favor. Ok. Mentalmente andamos dispersos. Mentalmente andamos dispersos y me gustaría saber porque me gusta y me agrada la intención de lo que veo al principio. Me gusta y me agrada. Como lectura general o energía general de tu tirada tenemos un 7 de copas que nos habla más de una dispersión mental, posiblemente de demasiadas situaciones sobre pensamientos o autoanálisis que realmente no tiene por qué estar. Entonces tienes que tener mucho cuidado con esos signos de Aries, porque la energía que me da esta lectura en particular es que tiendes a caer mucho en la automanipulación. Posiblemente estés teniendo demasiadas cosas en la cabeza, demasiadas ideas o demasiadas opciones abiertas y no sabes por dónde empezar. ¿Qué es lo que vas a hacer? Aterrizarlas. ¿Cuál es una manera de aterrizar las cosas o las emociones? Bueno, agarras una libretita y en esa libretita escribes todos los pensamientos que tengas por ahí. ¿Sale? Eso es aterrizar ideas, pensamientos y emociones para que puedas avanzar de manera estratégica y de manera general. Y eso me agrada. Me marca en esta energía tu lectura como tal. Me marca que vienes de un pasado, que estás saliendo del estado de apatía y posiblemente de la insatisfacción personal en la cual tú mismo te metiste o en la cual tú estabas o te autoimpusiste, porque muchas veces también nos autoimponemos a estar en un estado de apatía o de insatisfacción personal que no podemos a veces entender. Entonces, ¿desde qué perspectiva estás actuando y hacia dónde te estás dirigiendo y bajo qué nivel mental estás haciendo las cosas para que tú puedas avanzar hacia un futuro más prometedor? En la carta del presente tenemos a un Aries que está muy auténtico, muy presente, muy predominante con su energía y sobre todo que está haciendo las cosas por él mismo, por ella misma, por ella misma, para poder salir adelante en sus situaciones particularmente profesionales, materiales y estables, también posiblemente en el ámbito de la casa o en el proceso de autorrealización personal, porque en la carta del presente tenemos a un 9 de oros que nos habla de un Aries que está guapo, expansivo, sobre todo que está disfrutando mucho de sus procesos económicos actuales y que está muy estable y sobre todo que está en un proceso de autosuficiencia personal donde te sientes cómodo, pleno y abundante. Estás disfrutando mucho de las cosas que has creado y de los proyectos que posiblemente tengas o que vengan para ti en puerta. Y eso es algo muy bonito porque me habla precisamente de que vienes saliendo de un estado de insatisfacción personal, posiblemente del sobrepensamiento o del sobreanálisis. Sabes, también muchas veces la gente tiende a automanipularse solita y pues también eso tiende a afectar un poquito mucho el estado de ánimo. Tienen que tener mucho cuidado cuando la gente cae en el autoanálisis o en el síndrome del Salvador o en el impostor, porque muchas veces el autosabotaje se conecta con estas tres partes. Impostor y salvador siempre van de la mano, ¿sale? Para que tengan en conciencia eso. Y eso, cómo se trabaja, cómo se desactiva, no haciendo las cosas que no te corresponden por gente que no te va a agradecer nada. ¿Cuál es una manera muy fácil, rápida y práctica de salir de este síndrome del impostor o de este síndrome del salvador? Poniendo límites y diciendo no. ¿Qué es lo que yo te invito siempre antes de recurrir a este tipo de medios alternativos? Es que vayas a terapia psicológica y antes de que llegues al punto donde creas que necesites alguna limpieza energética, siempre, 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 siempre vea si tienes algún bloqueo energético o algún bloqueo emocional principalmente, para que de ahí puedas partir hacia sentirte mejor contigo mismo y principalmente buscar ayuda donde realmente la necesites, ¿sale?
pero lo que vamos a tu lectura me gusta mucho, que es un Aries que viene mentalmente de una mente inestable, o que has pasado posiblemente por muchos procesos en los cuales no te sientes lo suficientemente cómodo, o muchas ideas, demasiado pensamiento, demasiado sobreanálisis, demasiada información que no sabías cómo aterrizar. Me habla de que al fin estás tomando la dirección y la visión, y sobre todo estás enfocándote en esto, el merecimiento, una situación en la cual tú no te sentías del todo merecedor, y pues ahora vemos que realmente Aries está cambiando su manera de ser, de actuar y de pensar, y está siendo congruente con sus pensamientos claros y decisivos, claro que sí. Y en la carta del futuro pues tenemos al carro, que nos habla técnicamente de una victoria a nivel emocional. La carta del carro es una carta muy bonita porque nos habla de avances exitosos y victoriosos, pero sobre todo nos habla de tener un autocontrol emocional. ¿A qué me refiero con esto del autocontrol emocional? Es ver las cosas desde una perspectiva completamente distinta a como a ti te lo enseñaron. ¿Para qué? Para que tú puedas tomar una decisión lo suficientemente congruente para poder avanzar. Al momento de tú tomar o aprender a tomar decisiones desde la conciencia, porque creo que eso es algo que estás haciendo, aprender a tomar decisiones desde la conciencia, sin afectar tu autonomía, estás diciéndole un sí al universo. Sí merezco más, sí quiero más, sí tengo la posibilidad de trabajar y la estabilidad, sobre todo la estructura mental, para poder sostener lo que realmente quiero crear. ¿Qué es a lo que voy? Debemos de aprender a no caer tanto en los espejismos mentales, o en la situación propiamente mental, que muchas veces el autoanálisis, el exceso de análisis, el exceso de información, el exceso de ideas, el exceso de proyectos, pues muchas veces conllevan a que nosotros tengamos la mente muy dispersa, y más los Aries, que suelen ser muy impulsivos. ¿Qué te recomiendo yo? Siempre aterrizar tus ideas, ver pros y contras, y sobre todo analizar un poquito a fondo, sin meterte tanto en el tema, si te conviene o no te conviene realmente la oportunidad que tienes enfrente. ¿Para qué? Para que en base a eso puedas tomar una dirección, una visión, que puedas decidir desde la conciencia, de una manera súper congruente. Pero nos habla de que vas a tener próximamente un avance, y que emocionalmente estás encontrando la dirección para poder salir del bucle en el que estabas, porque posiblemente venías de un autosobrepensamiento y de una autoexigencia lo suficientemente fuerte como para haber estado en un estado de apatía. Digo, el estado de apatía no nomás entra por esta situación en particular. Me marca que estás ahorita por el momento celebrando. Me gusta lo que veo. Me gusta lo que veo porque en temas monetarios, o en el tema laboral, o en el tema del trabajo, veo que vas a estar disfrutando, pero también vas a estar cargando muchas responsabilidades, ¿sabes? Pero aquí lo que me gusta mucho de esta tirada en particular es que tienes cartas muy positivas dentro de la tirada. La verdad, esta situación en particular me habla de que vas a tener momentos de celebración, tal vez con familiares, amigos, tal vez en círculos cercanos. Vienen posiblemente nuevas amistades o nuevas personas a tu círculo íntimo, con las cuales vas a tener la posibilidad de celebrar y de mantener esa armonía, esa felicidad, esa estabilidad que quieres y que estás construyendo para ti poco a poco, porque al final del día tú estás invitando a gente a que se una a tu círculo social, a tu vida en particular, para que puedas salir a disfrutar un poquito más. Hay que tener un poquito de cuidado nada más con ese tema en particular, en el tema de quién decides y quién no decides entrar, a quién dejas y a quién no dejas entrar a tu círculo, a tu vida, a tu grupo social, a tu entorno laboral, a tu vida en particular posiblemente. ¿Por qué? Porque tienes una energía también muy capricorniana, tienes la energía del diablo. Esta energía, cuando está así, nos habla, no tiene cartas, no viene de cartas malas, sino al contrario, digo, viene acompañado de una reina de oros. La carta del diablo en particular nos habla de ataduras o posibles codependencias, pero también no hay que verle tanto el lado trasfondo de la sombra tan negativa, ¿sabes? Cuando la carta del diablo aparece en este entorno, nos habla más que tengas cuidado con el tema de las salidas, de no salir tanto, de cuidar mucho el entorno precisamente en el que te estás desenvolviendo. Posiblemente haya gente a tu alrededor, sí, pero haya gente que también te envidia, o que posiblemente pues te tenga en la mira, ¿no? Entonces también nos habla mucho de eso, de que posiblemente en tu entorno haya gente
que quiere estar observando, mirando, analizando cada movimiento que haces para saber hacia dónde vas o hacia dónde te estás dirigiendo. Pero también en otro lado nos habla que vas a recuperar esa parte del deseo y la energía sexual que alguna vez tuviste perdida, porque al final del día nos habla de eso. También la energía del diablo es una energía muy sexual, que nos habla de recuperar la vitalidad, la energía sexual, sobre todo de tener esa estabilidad mental y esa estructura mental sólida, porque también nos habla de eso, ¿sabes? El diablo es una energía de Capricornio, es una energía muy de tierra, es una energía muy territorial, muy terrenal, y al estar acompañado de la reina de oros me habla precisamente también de eso, que posiblemente sea un Aries que esté trabajando mucho en los apegos hacia lo material. Tal vez estás muy enfocado en el tema de lo monetario, en el tema de lo material. Al haber oros y precisamente haber salido el diablo, me marca más que el enfoque va hacia estar preocupado por tu situación o por tu posesión material. Nada más hay que tener un poquito de cuidado con el tema de las dependencias económicas, porque ahí sí, pues no es que no tenga nada positivo, sino más bien tienes que buscarle un equilibrio entre lo que deseas y lo que realmente quieres conseguir, sin caer en una obsesión hacia algo material que posiblemente a lo mejor no te puede dejar avanzar o te vaya a ser muy difícil de sostener, porque para poder sostener una estructura sólida y material nos habla precisamente de que estás... ¡Ay, pero qué bonitas cartas! Me gusta lo que ha salido en esta tirada en particular, y ahorita nos vamos a ir carta por carta para que entiendas las combinaciones de las mismas. Porque me gusta mucho la energía de los Aries que ha salido el día de hoy. Suelta el control, porque nos habla de que te estás aferrando también a algo que posiblemente sea material, tal vez alguna situación, trabajo, persona o algo en particular. Suelta el apego al control, suelta el apego a querer controlar alguna situación que no te conviene y que no debe de estar. En tu tirada tienes aquí, mira, una hermosísima reina de oros que nos habla de Aries. Seas hombre o mujer, recuerda que eso es una energía que adaptas, que adoptas, y sobre todo es un arquetipo muy bonito que nos habla de la nutrición propia y personal, que nos habla de que estás siendo pragmático con tus recursos y sobre todo que estás tratando de hacer las cosas de manera consciente, cuidando mucho la parte económica y sobre todo también nutriendo tus vínculos. Cuando hablo de la reina de oros en particular, nos habla de ser una persona abundante y nutritiva desde adentro hacia afuera. Recuerda que la reina de oros es una reina muy pragmática, bonita, guapa, abundante y sobre todo que se siente merecedora, que sabe que realmente está siendo merecedora en esa situación en particular. Me gusta mucho la carta que acaba de salir porque nos habla de las creencias limitantes. Posiblemente estés en ese proceso mental en el cual estás deconstruyendo las creencias limitantes para poder salir adelante. ¿Qué es lo que te enseñaron a ti? ¿Cómo te enseñaron a ti a generar recursos? ¿Y cómo estás llevando a cabo eso para poder cambiar esa narrativa? Porque muchas veces tenemos una narrativa autoimpuesta. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que si tú aprendes a trabajar y a cambiarte la narrativa, todo empieza a fluir y a cambiar. Y una vez que eso sucede es inevitable, porque muchas cosas van a desaparecer y se tienen que caer. Ojo aquí. Tienes la carta del 5 de copas invertida, que nos habla que estás saliendo de un proceso de duelo y posiblemente que estás dejando atrás un pasado que ya debió de haberse terminado hace mucho tiempo. Al estar al conjunto con la estrella me marca posiblemente que estés en camino hacia una sanación, hacia esa toma de decisiones de manera muy consciente, hacia un Aries que está buscando una estabilidad, sobre todo un sustento económico, algo que sea sostenible a largo plazo, algo que tenga la suficiente estructura para poder tener esa solidez que tú quieres, que tú buscas, que tú irradias, y eso me gusta mucho. Me habla que estás saliendo mucho del autoengaño y que posiblemente estés trabajando para dejar de automanipularte a ti mismo, y eso me gusta mucho porque muchas veces el síndrome del impostor es lo que hace. Te hace pensar que no eres merecedor de algo, ¿sabes? Y eso pues no está padre. Tienes también la carta del 10 de copas que nos habla que vas en búsqueda precisamente de esa situación en particular o de ese sueño realizado. Los Aries que tengan en construcción una casa o que estén buscando una solidez familiar, más adelante se les va a dar, siempre y cuando adopten esa energía de construcción personal y nutritiva, sobre todo de ser pragmáticos, prácticos y de cuidar mucho sus recursos materiales y hacerlo sin tanta codependencia. Recuerda algo, el dinero se hizo para disfrutar, ¿sale? Para disfrutarlo uno mismo. El dinero siempre se hizo para eso, para disfrutar, sí, para pagar deudas, pero también se hizo para disfrutarlo uno mismo.
si tú conectas con la energía del dinero y haces que la energía del dinero realmente trabaje para ti, la situación cambia completamente a tu favor. Sal, me gusta mucho que no hay cartas de carencia o de pérdida como tal, solamente por el tema de las codependencias y las amistades que posiblemente vienen mal direccionadas, o que hay por ahí un temita con una amistad que te está causando cierto conflicto mental, pero tienes muchas cartas de éxito, triunfo y victoria, ¿sabes? Me gusta mucho la combinación de arcanos que tienes porque habla de eso. Una tirada sumamente potente y poderosa de deconstrucción, salir de la automanipulación y el autoengaño, sabiendo cómo romper patrones y bloqueos también. Háblalo en terapia si es que necesitas hablarlo en terapia para que puedas avanzar de manera favorable. Me gusta mucho la carta de la estrella y la carta del 10 de copas porque nos habla mucho que estás en ese tema de sanar vínculos familiares y posiblemente estés en la reconstrucción de esos lazos familiares o esas creencias precisamente limitantes que no te permitían avanzar, porque nos habla de la estructura familiar y de una deconstrucción de la energía familiar y posiblemente de patrones limitantes que tú tenías en tu cabeza o de creencias limitantes que te impedían avanzar. Tienes la carta de la rueda de la fortuna, que es un arcano también muy bonito que te llama a aprender a fluir con el flujo en el cual y en el momento en el cual estás. Tanto estás arriba como estás abajo, como es adentro como es afuera. Siempre adáptate a los cambios o busca la adaptabilidad a los cambios para que puedas avanzar de manera favorable y así no se te estanque la vida, porque luego después estamos de que, ay, pues de que es que me va mal. A veces es temporal. Es temporal y nos cuesta entenderlo, sí, pero también hay que tener en cuenta desde dónde estamos actuando y hacia dónde estamos reconociendo, desde qué lugar lo estamos haciendo para que no suceda otra vez y que se repita esa historia, porque al final del día no queremos repetir patrones. Me gusta mucho esta tirada porque nos habla de eso. Te dije lo del control, porque es necesario que sueltes el control. Debajo del mazo tienes un 4 de oros que nos habla de aferrarse a las estructuras y ante una tirada tan poderosa y tan bonita nos habla de eso, ¿sabes? Si tú sueltas el control te abres a la posibilidad de recibir cosas más bonitas y mejores. Así que piénsalo 2 veces antes de que quieras seguir aferrándote a algo que ya no te corresponde. Suelta y confía en que las cosas se te van a dar por añadidura. ¿Cómo rompes una creencia limitante y un patrón de la escasez? Pensando positivo, honestamente, y quitándote el estrés de que no vas a tener dinero y que te vas a quedar sin nada. No es verdad. Muchas veces es tú propiamente la que te autosabotea. ¿De qué se trata esto en particular? De aprender a que no debes autosabotearte y de sanar el autosabotaje, de salir de la apatía, de no tener tanta chaqueta mental, pero sobre todo de ser autosuficiente y particularmente disfrutarte a ti y a ti mismo. Disfrutar tus recursos, tu abundancia, lo que generas, lo que tocas, hacia dónde estás caminando, cómo estás sanando y sobre todo en lo que te estás convirtiendo y en lo que te permites convertirte. Suelta el control, porque una vez que sueltes el control, un nuevo ciclo se abre. Y al corte tienes el mundo que nos habla precisamente de eso. Un ciclo muy bonito que está por comenzar para los signos de Aries y los que conecten con esta lectura, que nos habla de eso. Aries que van a estar abundantes, plenos, felices y sobre todo muy enfocados en el área laboral y monetaria y que van a estar muy estables económicamente de ahora en adelante. ¿Qué es lo que te pide esta tirada en particular? Trabajar mucho tus creencias limitantes, conectarte con el merecimiento principalmente y trabajar el síndrome del impostor y del salvador, ¿sale? Para que puedas tener un desbloqueo emocional, porque muchas veces el dinero no te llega porque tienes un bloqueo puramente emocional. Y muchas veces piensas, ay, es que tengo un bloqueo energético. No, alguien me está haciendo brujería. No, muchas veces es nada más un bloqueo emocional lo que no te permite tener la estructura mental para poder recibir el dinero. Sin más preámbulo, eso fue todo para los signos de Aries. Y recuerda, si tú quieres una lectura personal conmigo, aquí abajo en la descripción te va a aparecer mi número de teléfono. Por ahí estoy a WhatsApp directamente y ahí me mandas un mensajito para agendar y para checar tiempos, costos y horarios. Sale, sin más preámbulo, me despido. Yo soy Tony 21 Tarot Evolutivo y nos vemos a la próxima. Chao, chao.